gracias. De verdad que estoy feliz de poderme ver nuevamente, de poderme saludar. Son ustedes una familia hermosa que tenemos nosotros acá en República Dominicana. Reciban saludos por el Ministerio Apostólico Montemorial, donde estamos por la misericordia del Señor sirviendo, ¿verdad? A los creyentes, a la gente que está necesitando del parte del Señor. Y pues queremos honrar también la vida de nuestro apóstol, ¿verdad? El apóstol Javier Bertucci, en el cual nosotros estamos también bajo su cobertura. Así que honramos su ministerio también esta noche. ¿Okay? Así que en el libro de San Mateo, capítulo 4, verso 17, siempre que Dios me permite ir a algún sitio, comienzo estableciendo principios de gobierno del cielo y la tierra. A ver si me estoy explicando lo que estoy hablando. Siempre que Dios me permite ir a algún sitio, comienzo estableciendo principios de gobierno del cielo en la tierra. Eso lo que significa es que necesitamos una plataforma. Dios va a hacer cosas extraordinarias durante todos estos días, allá en la viña, aunque no lo conozco todavía, pero no estamos dispuestos al trabajo completamente. Y a eso vinimos exactamente, a trabajar. Pero entendemos que cada uno de nosotros tiene una medida. Hay algo que su apóstol tiene que yo no necesito, hay algo que el apóstol tiene que usted necesita, no sé si me estoy explicando, hay algo que usted tiene que yo lo necesito, y hay algo que yo tengo que usted lo necesita. ¿Ok? Así que entonces vamos a leer el verso 17 de la palabra. Me van avisando el tiempo, cuánto es el tiempo, no hay problema. Vamos a aprovechar. El verso 17, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Quiero llamar su atención también en el capítulo 13, en el versículo 8. San Juan también predica antes de Jesús y dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 8 del mismo libro de Mateo. Ok. Jesús viene a restaurar el inicio de la naturaleza humana cuando crea a Adán y lo planta en el huerto del Edén. Cosa como decirle: por ahora no me hables, por favor. Quiero oír esta palabra. Escúchame. Se crea al hombre, se crea en un estado original y se planta en el huerto, un huerto. La palabra declara que Dios colocó al hombre dentro de un huerto. ¿Me sigue hasta ahí? El hombre fue colocado en ese huerto porque era el rango, era el ambiente y era la autoridad. Fíjense qué cosa tan tremenda. Era la autoridad que Dios le había dado para que él se pudiese mover. Y lo más importante de todo, que pudiese tener contacto directo con el cielo, es decir, con Dios. Entonces, escuche bien, el enemigo sabía que esto estaba ocurriendo, por eso me gozaba cuando la hija del apóstol leía en este pasaje bíblico hace un momento, porque Jesús no tenía que demostrarle absolutamente a nadie con qué autoridad él venía a hacer esas cosas. Sin embargo, él pudo haberlo hecho y de hecho lo hizo en más de una oportunidad, solo que no era porque alguien estaba demandando saber quién realmente era él. Eso es importante que nosotros lo podamos aprender, porque es que la iglesia se maneja con identidad. Diga conmigo: identidad. Una iglesia que no tiene identidad es una iglesia que va llevada en cualquier viento de doctrina, porque sencillamente no sabemos dónde estamos plantados y dónde estamos fundamentados de acuerdo al plan y al propósito de Dios para nosotros sobre la tierra. ¿Me siguen ahí? Entonces, escuchen con atención. Cuando Adán comete el error de la desobediencia, ¿verdad? Para degenerar la raza humana de acuerdo a esa desobediencia, entonces resulta que se comienza a obstruir la comunicación que Dios naturalmente había diseñado para el hombre y Dios. Yo me quedo así, pero es para que la palabra siente, ¿sabe? Para que usted digiera lo que está oyendo. ¿Ok? Entonces, cuando se rompe el hilo comunicacional, automáticamente, entonces Dios comienza a pensar en un plan B.
que tenía que reanudar esa comunicación y hacer una primera pregunta inicial. Y le dice Dios a Adán, le dice, ¿dónde estás? La palabra ¿dónde estás? No tiene que ver con que Adán estaba escondido y Dios no lo había visto. Pues nosotros sabemos con toda claridad que Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas y también omnipresente. En otras palabras, Él está en todas partes, ¿sí o no? Entonces, como Él está en todas partes, Él sabía dónde estaba Adán. Sin embargo, Él pregunta, ¿dónde estás? La pregunta, ¿dónde estás?, está queriendo significar el hecho de que en qué estado se encontraba Adán aún después de haber pecado. Porque cuando el hombre peca, independientemente de que desobedeció, el hombre no pierde su autoridad de gobierno que Dios le había dado sobre la tierra, porque era algo intrínseco, era algo inherente, el cual Dios había diseñado juntamente con la naturaleza y la raza humana. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, Adán, con la culpabilidad y el prejuicio que se crea en su mente, resultado final de una desobediencia, entonces resulta que se comienza Adán a imaginar que Dios ya no lo va a aceptar, que Dios lo va a rechazar y que Dios no va a verlo con los mismos ojos cuando originalmente lo plantó en aquel huerto del Edén. Usted me está siguiendo hasta ahí, ¿verdad? Entonces resulta que Adán se esconde, y cuando Adán se esconde, viene Dios y dice, ¿dónde tú estás? Mi pregunta es, ¿será que Adán no sabía que Dios también era omnisciente y que todo lo sabía? Claro que sí. El asunto es que el pecado te hace perder la visión de lo que realmente o genéticamente, hablando en un término espiritual y natural, tú eres. En otras palabras, el pecado hace que tú pierdas la identidad del reino y del gobierno que Dios ha puesto dentro de ti. ¿Hay alguien aquí entendiendo lo que estoy hablando? Por eso, cuando Jesús viene a la tierra, viene como un plan. Él entra ahí entre ceja y ceja, un plan. Y por eso usted lee en San Juan capítulo 1 y la Biblia dice lo siguiente, es enfático, cuando te dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Esto era desde el principio. En otras palabras, la palabra que estaba gravitando allá mismo en el huerto del Edén era la misma palabra que ahora se había hecho carne. Y la Biblia declara en el capítulo 1, verso 2, y este verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre. Lo que quiere decir es que Él venía a restaurar la comunicación que el hombre por tantos años no había podido lograr, a pesar de que se esforzó para poder hacerlo nuevamente. ¿Sí? Por eso, cuando está sobre la tierra, todo esto se lo he dicho para llegar aquí, resulta que cuando Él comienza a prepararse, oye con atención, ¿por qué Él tenía que nacer de una virgen? ¿Y por qué tenía que nacer por el Espíritu Santo? Si de paso la virgen que se eligió para su nacimiento estaba comprometida, y no cualquier compromiso, era el compromiso de casarse. ¿Usted está aquí todavía o se fue? O sea, que dice, esto está bueno, pero se fue no. Escuchen lo que voy a decir. Resulta que el pecado se había cometido en la raza humana. Y como se había cometido en la raza humana, se tenía que volver a reanudar esa comunicación. ¿Dónde? En la raza humana. Es por eso que nace de una virgen. Pero ¿por qué nace por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Y por qué Dios no permitía que ellos estuvieran juntos coitalmente y luego entonces pudiese nacer Él? Porque se supone que la simiente humana había sido también dañada desde el huerto del Edén. Y por eso es que nosotros muchas veces hablamos del pecado, y todavía seguimos hablando del pecado, pero muchas veces la gente no habla de la iniquidad, que es la mamá del pecado. No sé si usted está aquí todavía. ¿Por qué? Porque la iniquidad era la contaminación de toda la tierra a raíz de la incredulidad del hombre que había desobedecido. Porque el asunto no era la desobediencia, el asunto era que el hombre había caído de su posición original, de la cual Dios lo había diseñado. ¿Usted sigue aquí todavía? Cuando Dios entonces ve la situación, ve qué fue lo que pasó. ¿Por qué él se cree que ahora está fallando? ¿Por qué cree que ahora está pecando? ¿Por qué se cree en una condición inferior? Satanás se aprovechó de la situación y se dio cuenta que no funcionaba. Así que comenzó trabajando en la raza humana durante todo este tiempo hasta la aparición de este verbo que se ha hecho carne.
Me estoy explicando. Cuando Él llega sobre la faz de la tierra y llega para deshacer las obras de las tinieblas,